Para comerme bien las cigalas, tengo que partirla así y esto me lo voy a tener que succionar. Si te toca hembra, vas a succionar los huevecillos y si te toca macho, vas a succionar los huevos. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Luisillo, el Gordillo. Nos encontramos en Málaga, Andalucía, una de las ciudades más turísticas de todo el territorio español, resaltante por sus playas, paisajes, arquitectura. Y en este video me gustaría que nos concentráramos en dos factores que han llamado mucho mi atención. Uno, por supuesto, su muy amplia gastronomía, que cuenta con platillos que han recorrido todo el planeta. Por supuesto es lo que más haremos, estamos en Luisillo, el Gordillo, le daremos duro a la engordadera, pero también me gustaría que abarcáramos algunos puntos en donde se nota la presencia de la cultura islámica aquí hasta el día de hoy, producto de que estamos en uno de los puntos españoles más cercanos al territorio marroquí y recordemos que los árabes durante varios siglos ocuparon toda esta parte del planeta. De hecho, el nombre Andalucía viene del árabe al-Andalus, nombre que se le otorgó por ahí del año 700 después de Cristo, que significa, según diversas interpretaciones, tierra de donde sale el sol o tierra de Venus. Así que venga, dejémonos impresionar, apantallemos a nuestra mente, a nuestro paladar y a nuestro estómago. Vamos a darle. Por 7 euros me pedí una orden de boquerones. ¿Qué boquerones? Son los pescaditos típicos de la región que se comen incluso a nivel nacional. Los boquerones son tan típicos de toda la región de Andalucía que incluso la mascota del club de fútbol de Málaga es Super Boque, el super boquerón, una botarga de un pescadito que se echa los pasos prohibidos. Miren que pagaría buen dinero por ver una batalla de baile entre el Dr. Simi y Super Boque. La batalla del siglo, ¿quién ganará? A estos los caracteriza que tiene el rebozado estilo andaluz, al que básicamente se le pone doble huevo, doble harina y doble aceite. Los andaluces no le temen al éxito. ¡Ah, riquísimo! Es que se come sabroso, son los sabores de la costa. Por 8 euros, otro platillo típico, las gambas al pilpil. Pilpil se le denomina a la preparación con aceite y picante. A ver cuál es la definición de picante por acá. Miren que está sabroso, tiene las notas altas, pero no realmente te enchila. Entiendo por qué este mercado es tan famoso, porque está a rebosar de turistas. Me cuentan que la manera más local de comer esto es las sobras del aceite, las mojas así en un pan. ¡Ay! Aquí nada se desperdicia, hasta que acabemos lamiendo el plato. Endulcemos tantito el paladar con unos dulces artesanales de Marruecos. Y ya desde aquí comenzamos a hablar sobre la presencia que se llega a percibir en la actualidad de la cultura árabe. Y es que lugares de este tipo de confituras no es tan inusual ver, así como restaurantes que ofrecen comida halal, que son los alimentos, por así decirlo, que siguen las normas de la cultura islámica. Y en muchos puntos de la ciudad uno se encuentra con mezquitas, barrios marroquíes donde se ven letreros en árabe. Y miren que si la herencia cultural es así de deliciosa, la acepto y me la devoro cualquier día. Y de igual manera se dice que muchos de los callejoncitos del centro son muy chiquitos porque toda esta zona fue trazada como si fuera un souk. Callejoncitos, mercaditos árabes caracterizados por sus muy estrechos callejones. Tipiquísimo de Málaga, las sardinas espetadas. Básicamente sardinas a las brasas en una espada, sazonadas con salecita, limón al gusto. Preparar esta delicia es todo un arte que deleita a una población entera. Y se suelen vender a precios muy pero muy accesibles. En este sitio al que hemos venido venden la orden de unas 5 o 6 sardinas por 4 euros, pero en ciertos sitios las puedes encontrar hasta la orden en 2 euros. Esto es sardina espetada y el truco ¿cuál es? Tú al pincharla tiene que estar ahí debajo. Tú cuando la pones al fuego se asa la parte con la espina. Ahí le vamos dando la vuelta, esto ya está hecho y te lo voy a explicar. Mira, ve, por este lado está ya hecha. La sardina aguanta sobre la caña. El máster cocinero con el que platicábamos me decía que hay una manera correcta de comerlas, ¿ok? Que no tienes que echártela toda con cabeza, con espinas, sino que tienes que irla medio desnudando. Primero que nada vamos a limonearle acá, pero bien sabroso. Y luego chequen, vamos a ir quitando la carne
carnita, ajá, y comiendo a la par. ¡Ay, qué ricura! Y el chiste es dejar los huesitos y la cabecita como de episodio de Tom y Jerry, ¿no? Que se vean todas las espinitas y vámonos para adentro. Es que qué ricura. ¿Y saben qué es lo más sabroso? Estar aquí viendo el mar, oliendo la brasa quemada de la leña, viendo ya el atardecer que como que empieza por ahí. No, está pero riquísimo. Envidio a aquel que pueda hacer esto todas las tardes. Posiblemente la receta andaluza más famosa a nivel internacional es el gazpacho. La sopa fría, yo diría, más conocida en todos los países. Pues resulta que en muchos sitios de Málaga el gazpacho te lo sirven realmente como una bebida, no tanto como una sopa que te comes así con tu pancito o con tu cuchara. Y en este sitio me han dicho, si quieres gazpacho, que lo consideramos una bebida, tienes que pedirte más de comer. Aquí prácticamente hacemos de todo, que de carne, marisco, tenemos cocina marroquí, tenemos el tallín de cordero, tenemos los pinchitos de cordero, tenemos las ventrescas, tenemos de todo. Así que aproveché para ordenar varias delicias. Por 25 euros me han vendido medio kilo de cigala, que es un animalito muy similar como a una langosta, un bogavante. Y por 9 euros una orden de navajas, que es un tipo de percebe, como un nepe de mar que uno suele encontrar enterrado bajo la arena. Vaya que esto tiene forma de nepesaurio. Provechito, o debería decir salucita. Les seré muy honesto, yo nunca he sido muy fan de lo que es el gazpacho. Como que la idea de una sopa fría me contrasta en la cabeza. Pero así como lo sirven aquí, que incluso le ponen su hielito, que te lo sirven en una copa, que en efecto es más una bebida que un alimento, miren que tiene su encanto. En la cultura mexicana, por ejemplo, tomamos mucho en lo que es el clamato. Le ponemos cerveza, le ponemos salsas, etc. Yo diría que tiene un propósito similar para refrescarte en un buen día caluroso de la costa. Y a ver qué tal la navaja. Miren que me llama mucho la atención. A ver qué tal, va para adentro. Qué curioso. Es fuertecito. La preparación está buena, muy aceitosa. No me ha disgustado. Y a ver qué tal la cigala. Tenemos que partir y básicamente comernos toda esta carnita que sale de aquí abajo. Tiene su complejidad para ser abierto. Es cosa de maña. ¡Ah, esta está riquísima! Es lo que es, sabe a langosta. A una langosta baby. Uy, sí. La cigala me ha fascinado. Ha sido mi top. No hay que cometer el tremendo error de confundir un gazpacho con un salmorejo. Ambas son sopas frías, sí. Ambas son hechas a base de tomate, sí. Ambas son muy exquisitas y de la región, sí. Pero el salmorejo, o bien porra, también se le llama en algunas zonas, suele acompañarse con cosas más carnosas, mientras que el gazpacho es más vegetaloso. Por ejemplo, en este restaurante llamado El Mesón de Antonio, que por cierto es muy clásico, está muy chévere, te sirven el salmorejo o bien porra con huevo y jamón. El gazpacho, que me lo he pedido aquí también para enseñarlo, te lo traen con la opción de ponerle pimiento, cebolla, pepino y tomate. De igual manera el salmorejo suele ser más espeso, el gazpacho más líquido. Cuestión de gustos. Pues venga, la batalla de las sopas frías de tomate, ¿eh? La batalla del siglo. Uf, vamos a echarle de todo aquí al salmorejo, venga. A ver, sin afán de ofender, nadie se me ataque, nadie se me ofenda ahí en los comentarios, pero es que qué rico está. Está espesito, buena cantidad de tomate, buen huevo, buen jamón, buen todo, pero doblemente rico sabría si esto fuera calientito. Una microondeada ahí, 30 segunditos en el micro. Es todo lo que pido para que sea una sopa perfecta. Misma cosa con el gazpacho. Este gazpacho está riquísimo. No sé qué le hayan puesto diferente, pero está buenísimo y sí siente como mucho más fresco. Muy sabroso. Y a ver, no por nada es una receta tan icónica, tan famosa que ha recorrido el mundo. Pasamos por un cafelito. En muchas partes de España no es cafecito, es cafelito. Porque me cuentan que en Málaga la manera de pedir tu café es muy única. La mayoría de los platillos que hemos probado son de la región de Andalucía en general, pero esto sí es de Málaga en particular. Y es que solamente aquí te entienden si llegas y pides tu café de estilo nube, estilo sombra, estilo mitad, solo corto, semilargo, largo, dependiendo de cuánto café vas a querer en tu vaso. Y en este café que se llama Casa Aranda, que lleva cerca de 100 años existiendo desde 1932, te sirven un buen cafelito con tu churro emblemático y su merecido chocolate. A ver, caballero noble, un café nube yo quiero, por favor. Si le digo nube, usted me entiende de una. ¿Y sombra? También. ¿Ese qué es? ¿Un poquito más? Un poquito más, un cuartito. Uy, a ver qué tanto se presume.
Ah, la está hirviendo. Me dijeron que eso también es muy de Málaga. Que el café es pero para quemar. No importa qué tan caluroso esté el verano, el cafelito va, pero en su punto de ebullición. Y me pedí unos emblemáticos churros que estoy aprendiendo en la región de Málaga. A todo le dicen churro, pero hay diferentes tamaños. Este por aquí, digamos, es el churro más clásico de la receta que hacen en Madrid. Es de Colombia, lo de Málaga. Ah, este es más de Málaga. Málaga 10, Madrid 2. Ah, mira, el mero jefe nos lo ha dicho. A este de aquí también se le llama porra y es el churro pues más grandote. Y existe otro tipo que se llama el tejeringo, que viene como un poquito más enredado y como en la mayoría de las partes de España se toma con un buen chocolate. Acabas una buena noche de borrachera remojando el churro. Es que qué ricura un buen churro. Pues entiendo por qué este sitio lleva abierto prácticamente 100 años a por 100 años más. Venga. Malagueño que se respeta es malagueño que degusta un buen campero. Vine a este sitio bien icónico que se llama Mafalda, que vende este tipo de emparedados llamados camperos, que se me comenta son muy icónicos de la zona de Málaga. ¿Se pueden tomar en pleno día? Claro que sí. Tal vez no quieres gastar mucho, pero quieres comer muy sabroso, se vale. Pero por lo que se me narra, esta es la comida ideal para después de cuando sales de borrachera con tus amigos o antes de, meramente para darle cuerpo al vómito. Bien dicen que es más fácil barrer que trapear. Uno tiene que prepararse antes de una noche de jaleo y un buen campero es excelente. Hay muchas recetas, pero yo me he pedido la clásica, la normal del Mafalda, que cuesta 4,50 € y lleva jamoncito, sus vegetalitos, su mayonesa, todo en grandes proporciones. Citando a los locales. Joder, macho, está brutal. Este es el mejor sitio de campero de toda Málaga. Pues lo primero, el alioli, es increíble. El pan está buenísimo. Muy rico, y las personas aquí que he saludado me han dicho así: Luisito, qué bueno que viniste aquí porque este es un lugar de verdad de los malagueños muy icónico. Incluso más que de los malagueños, de los malaguitos, que me están diciendo hay una gran diferencia. Malagueño, cualquier persona que viva en Málaga. Malaguito, joder, pero que me he venido por un campero esperado y ha sido topana. Ese es el malaguito real. Sabrosísimo, buenísimo, procederé a devorarlo entero. Me está encantando el acento con el que hablan las personas de por acá. Incluso me dicen que nacionalmente es un meme que a la persona de Andalucía es difícil entenderla. Por cómo se comen las heces, por cómo pronuncian ciertas palabras. Y yo he estado un poco de paseo, después he estado en Fuengirola y ahora me vine aquí a pasar unos días a Málaga y tal. Incluso se llega a decir que el castellano de Andalucía tiene una fuerte influencia de cómo se habla en Latinoamérica. A esto se le llama economizar el lenguaje. Básicamente convertir para en pa, todo en to, nada en na, todo para nada, to pa na. Y en vez de decir, por ejemplo, escuchado, escuchado. Eso es economizar el lenguaje. Mira, que no te he escuchado toda la tarde y adiós, to pa na, ¿no? Es más o menos el acento, poquito difícil de entender, pero miren que si en algún punto de plano no entiendo nada de lo que se está diciendo, fácilmente saco mi teléfono, busco que se me traduzca, porque por todos lados tengo excelente señal, ya que en esta travesía, una vez más, me mantengo conectado utilizando Holafly. Gracias Holafly por una vez más patrocinar nuestros reportajes. Un placer. Holafly es este servicio buenísimo del cual yo ya les he contado antes, con el que puedes tener datos en prácticamente todos los países. Manejan paquetes ilimitados a precios más que competentes. Se instala por medio de una eSIM, lo cual lo hace muy sencillo y práctico. Tenemos código de descuento en el canal para que se contraten un plan para su próxima travesía. Link abajo en la descripción. Gracias Holafly por apoyar lo que hacemos en el canal. Fin de la mención, continuamos con la tragadera. En varios puntos de la ciudad de Málaga se ven restos del antiguo muro de la ocupación árabe. Les estoy hablando del sótano de hoteles, restaurantes, incluso algunos hogares. Por ejemplo, ahora estamos en el sótano del Hotel Vinci Posada Patio, que está en el mero centro, que por cierto es un hotel como muy lujosito, muy top. Y aquí conservan muy bien cimientos del muro, donde se puede ver incluso la entrada del antiguo muelle. Me cuentan que incluso muchas personas tienen posiblemente en sus casas, pero nunca los reportan por miedo a que les cobren o muchos impuestos o que de plano les impidan el acceso a esas partes de sus propias propiedades. La calle que está a un costado recibe el nombre de Camas porque aquí solían estar todos los burdeles de prostitución a donde acudían comerciantes y marineros para alivianarse tras meses de estar en la ruta. Uno de
de los platillos más antiguos y menos queridos por los locales es el garo o garum. Esta pasta que originalmente se hace con las vísceras de los pescados, que se caracteriza por tener un aroma y un sabor de lo más fuertes. No apto para todos, comida para valientes. Se dice que desde hace muchísimo tiempo en la era del Imperio Romano, en la región de Hispania, que hoy en día es toda España, se preparaba esta pasta con lo que le iba sobrando a los pescadores. Vísceras, ojos, huesos, lo que fuera lo ponían en grandes vasijas que se almacenaban durante meses hasta que se fermentaba y posteriormente con esto se le daba buen gusto a carnes y pescados, aunque más de un valiente se lo comía a cucharadas. Durante siglos este platillo prácticamente quedó en el olvido, hasta hoy en día que restaurantes muy top, incluso estrellas Michelin, han retomado la receta, la han adaptado para enaltecer su contexto cultural. Entonces nosotros lo que hemos hecho, versionarlo como haciendo un pastel, con todas las tripas del hígado de rape, tripas de atún, salmón, de cualquier pescado. Hacemos un pequeño pastel, lo cocinamos al horno y luego pues lo fusionamos un poquito con nuestra de la tierra, ¿no? Con boquerón en vinagre, que es muy típico de aquí de Málaga, con una picadita de cebolla, con una mahonesa que es de tinta de calamar y ajo negro, y le ponemos una huevita y un poquito de ají amarillo, para que dé ese toque picante. No se diga más, a probar el garum, delicatessen de la antigua Roma. Uy, sí quema tantito los pelos de la nariz, ¿eh? Agarramos un buen pedazo, lo ponemos acá en el pancito, a comer como los meros romanos. Sin duda está fuerte, está bien salado, pero como les digo, realmente la adaptación lo hace más que degustable, más que sabroso, aunque sí debo decir que es un gusto adquirido. Sí te deja a la boca, pero para dar unos besos sabrosos. Para pasarnos ese fuerte saborcito, unos salmonetes. Este pescadito bien típico de la región no tiene nada que ver con un salmón. Meramente recibe este nombre porque son rositas y son chiquititos como un salmoncito, un salmonete, y se ha preparado a la parrilla con algunas hierbas y mucha sal. ¿Será que me lo echo así de a mordida o tengo que usar cubiertos? Este lugar está muy fancy, entonces no quiero faltar el respeto, pero vean lo que es. No quiero ser el equivalente al extranjero que llega a México y se come un taco con cubiertos. ¡Ah! Muy majete el salmonete, ¿eh? Ya me andan pegando sus palabras los locales. Bellísimo, guapísimo. Se aprecia irme de vuelta a la calle con este saborcito y no con el anterior. Pues qué sabroso se ha comido, qué bonita ciudad, qué bien la hemos pasado. Málaga sinceramente me ha encantado. Muchísimas gracias a los locales por la excelente recepción y gracias a ustedes por acompañarme en una aventura más. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.